El millonario conoce a la nueva criada y queda paralizado al ver su collar. Hola. Bienvenida. Disfruta. Suscríbete y activa las notificaciones. Valeria ajustó su bolso sobre el hombro y dio una última mirada al orfanato que había sido su hogar durante 19 años. El gran edificio de ladrillos rojos albergaba recuerdos de la infancia y momentos de soledad, pero también de amistad y resiliencia. Con un profundo suspiro, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, su corazón acelerado con una mezcla de ansiedad y emoción por lo que venía. En ese día soleado, Valeria estaba a punto de embarcarse en una nueva aventura. Con la ayuda de la directora del orfanato, había conseguido un trabajo como ama de llaves en la mansión de Richard Maxwell, un renombrado magnate inmobiliario. La oportunidad parecía un sueño lejano, pero ahora estaba al alcance de su mano. Al llegar a la imponente mansión, Valeria fue recibida por James, el mayordomo, que había servido a la familia Maxwell durante más de 30 años. Su mirada severa y su postura rígida intimidaban a Valeria, pero ella mantenía la cabeza en alto. Decidida a demostrar su capacidad, James le mostró las instalaciones de la mansión de manera formal y fría, con palabras llenas de desconfianza. «Espero que entiendas la responsabilidad que exige este trabajo», dijo James mientras caminaban por los elegantes pasillos. «La familia Maxwell es muy exigente y no tolera errores». Valeria asintió, tratando de no mostrar su preocupación. «Lo entiendo, señor James. Haré lo mejor que pueda». Los primeros días fueron desafiantes. James no perdía oportunidad de criticar su trabajo, señalando cualquier error menor. Valeria sentía la presión aumentar con cada mirada de desaprobación del mayordomo, pero no dejó que eso la desanimara. Su determinación era más fuerte que cualquier crítica. Valeria se despertaba todos los días antes del amanecer, comenzando sus tareas con una diligencia admirable. Limpió las habitaciones, se encargó de las áreas comunes y mantenía la cocina impecable. A pesar de las constantes críticas de James, se dedicaba a aprender y mejorar, absorbiendo cada detalle sobre cómo mantener la mansión en perfecto orden. Una mañana particularmente difícil, Valeria estaba limpiando los candelabros en la sala de estar cuando James se acercó. «Dejaste una mancha en la mesa del comedor anoche», dijo ásperamente. «Eso es inaceptable». Valeria tragó saliva, sintiendo el peso de las palabras de James. «Lo siento, señor James. Pondré más atención». James suspiró, aún desconfiado. «Bueno, recuerda, este trabajo exige perfección». A pesar de las dificultades, Valeria encontraba momentos de paz mientras trabajaba. El jardín de la mansión, en particular, era un refugio donde podía respirar y reflexionar. Se sentaba unos minutos durante sus descansos, admirando las flores y escuchando el canto de los pájaros. Era allí donde recargaba sus energías y recordaba la razón por la que estaba allí, construir una vida mejor para ella. Esa noche, después de un largo día de trabajo, Valeria se acostó en la pequeña cama de su habitación en la mansión, exhausta pero satisfecha con su progreso. Aunque James seguía siendo una presencia crítica y exigente, sabía que estaba aprendiendo y creciendo cada día. Decidida a demostrar su valía, cerró los ojos, lista para enfrentar los desafíos del día siguiente. El sol apenas había salido en el horizonte cuando Valeria ya estaba en pie, comenzando otro día de trabajo en la mansión Maxwell. Su objetivo era demostrar que era capaz de cumplir con sus deberes con excelencia, incluso frente a las constantes críticas de James. La cocina, uno de los lugares en los que más le gustaba trabajar, era su refugio. Esa mañana, limpiaba las superficies cuidadosamente, absorta en pensamientos sobre su futuro. Mientras Valeria estaba absorta en sus tareas, no notó los pasos firmes y decididos acercándose. Richard Maxwell, el patriarca de la familia, acababa de regresar de un largo viaje de negocios. El agotamiento estaba estampado en su rostro, pero había algo más profundo en sus ojos, una melancolía silenciosa, un peso que había llevado en su corazón desde la desaparición de su hija. Richard entró en la cocina en busca de un vaso de agua, pero lo que encontró lo dejó momentáneamente paralizado. Valeria estaba de espaldas, concentrada en su trabajo, pero el collar en forma de corazón que colgaba de su cuello llamó inmediatamente la atención de Richard.
Era imposible no reconocer ese collar. Era idéntico al que llevaba su hija el día en que desapareció. Disculpe, dijo Richard, tratando de mantener la voz firme, pero sintiendo un nudo en la garganta. Valeria se volvió rápidamente, sorprendida por la presencia del dueño de la casa. Buenos días, señor Maxwell, respondió ella, tratando de ocultar su nerviosismo. Richard dio unos pasos hacia ella, sus ojos fijos en el collar. Ese collar. Es muy hermoso. ¿Lo tienes desde hace mucho tiempo? Valeria tocó instintivamente el collar, como siempre hacía cuando estaba nerviosa. Sí, señor. Desde que tengo memoria, he tenido este collar. Crecí con él. Siempre ha estado presente en mi vida. Es el único recuerdo que tengo de mi pasado. Richard sintió una oleada de emociones encontradas. La similitud del collar con el de su hija perdida no podía ser una coincidencia. Necesitaba averiguar más sobre Valeria, su pasado y cómo llegó ese collar a ella. Interesante, dijo Richard, disimulando la intensidad de sus pensamientos. Bueno, espero que te estés adaptando bien al trabajo aquí. Estoy haciendo lo mejor que puedo, señor Maxwell, respondió Valeria, aliviada de tener una conversación amigable diferente a sus interacciones con James. Richard asintió y se dirigió al refrigerador para tomar el agua que inicialmente buscaba. Pero en su mente se estaba formando un torbellino de pensamientos. Necesitaba investigar más sobre esta joven y la historia detrás de ese collar. Más tarde ese día, Richard entró en su oficina y llamó a un viejo amigo, el propietario de una respetada agencia de detectives. Explicó brevemente la situación, solicitando una investigación detallada sobre el pasado de Valeria. Algo dentro de él decía que esta joven podría estar vinculada a su pasado de una manera que nunca imaginó. Mientras tanto, Valeria continuaba con su rutina, ajena a la tormenta que estaba a punto de formarse a su alrededor. El collar en su cuello, un símbolo de su misterioso pasado, se había convertido ahora en el centro de una nueva investigación que podría cambiar su vida para siempre. Richard estaba decidido a descubrir la verdad, sin importar el costo. Richard se sentó en su silla de cuero en la oficina, con el teléfono aún en la mano. La conversación con su amigo Detective Michael había sido rápida, pero llena de implicaciones. Michael prometió comenzar la investigación de inmediato y asegurarse de que todas las pistas fueran seguidas rigurosamente. Richard sabía que no podía dejar ninguna piedra sin mover cuando se tratara de descubrir la verdad sobre Valeria. Mientras tanto, Valeria continuaba con sus tareas diarias, sin saber de la investigación que ahora giraba en torno a su vida. Seguía su rutina meticulosamente, decidida a demostrar su valía. Incluso con las constantes críticas de James esa noche. Después de la conversación inicial con Michael, Richard decidió que no podía esperar más. Necesitaba respuestas y sabía que solo una investigación minuciosa podía proporcionárselas. Tomó el teléfono y llamó a Michael de nuevo, formalizando la contratación del detective. Michael, quiero que tú y tu equipo hagan lo que sea necesario para descubrir todo sobre el pasado de Valeria. No escatimen esfuerzos ni recursos. Necesitamos respuestas rápidamente, dijo Richard con firmeza. No te preocupes, Richard. Empezaremos de inmediato. Te mantendré informado de cualquier progreso, respondió Michael, entendiendo la urgencia e importancia de la solicitud. Unos días después, Michael contactó a Richard para programar una reunión. La urgencia en su voz hizo que Richard se diera cuenta de que se había descubierto algo significativo. Se encontraron en un café discreto en el centro de la ciudad, lejos de miradas curiosas. Richard, mi equipo ha hecho progresos significativos, dijo Michael sin perder tiempo. Valeria fue encontrada en un parque hace 17 años, cuando tenía alrededor de 2 años. Fue llevada a un orfanato poco después, donde creció. Hasta hace poco, cuando se fue. Richard escuchó atentamente, sintiendo que su corazón latía con rapidez. ¿Y el collar? ¿Hay alguna pista sobre quién podría haberla dejado allí? Michael sacudió la cabeza. Aún no, pero estamos revisando todos los registros disponibles y entrevistando a cualquier persona que pueda recordar algo.
El hecho es que alguien la dejó en el parque con ese collar, y eso no parece haber sido un accidente. Richard tomó una respiración profunda, absorbiendo la información. Entonces Valeria ha vivido sin saber nada sobre su pasado, sin idea de quiénes son sus padres. Exactamente. El orfanato no tenía información adicional sobre ella, solo que fue encontrada en el parque con el collar. Estamos tratando de rastrear posibles testigos o cualquier pista sobre quién podría haberla dejado allí. El pensamiento de su hija perdida nunca había estado tan presente en la mente de Richard. Cada detalle de la investigación parecía acercarlo a una revelación que tanto temía como anhelaba. Se preguntaba cuántas veces había estado cerca de la verdad sin saberlo. Sigue investigando, Mako. Necesito todas las respuestas posibles. Si Valeria es de hecho mi hija, no puedo perder esta oportunidad, dijo Richard, con la determinación palpable en su voz. Michael asintió, entendiendo la urgencia e importancia de la solicitud. Haremos nuestro mejor esfuerzo, Richard. Te mantendré informado de cualquier progreso. De vuelta en la mansión, Richard intentaba mantener la calma, pero la ansiedad era evidente. Observaba a Valeria desde lejos, imaginando cómo su vida podría cambiar drásticamente pronto. Cada movimiento suyo, cada gesto, parecía resonar con los recuerdos de su hija perdida. Una tarde, mientras Valeria limpiaba la biblioteca, Richard entró inesperadamente. Ella lo miró, sorprendida, pero sonrió tímidamente. ¿Puedo ayudar con algo, señor Maxwell? Richard dudó por un momento. No, solo quería ver cómo va tu trabajo. ¿Te estás adaptando bien? Sí, señor. Estoy aprendiendo mucho y agradecida por la oportunidad, respondió Valeria sinceramente. Richard observó el collar brillando con la luz de la biblioteca, sintiendo una opresión en el pecho. Sigue así, Valeria. Estás haciendo un buen trabajo. Cuando Richard se fue, Valeria sintió una extraña sensación de que algo más profundo estaba ocurriendo. Los días pasaban lentamente para Richard desde que comenzó la investigación sobre Valeria. Cada descubrimiento del detective Michael parecía acercarlo más a una verdad que deseaba y temía a la vez. Cuando Michael finalmente llamó para programar una reunión urgente, Richard supo que había llegado el momento de la revelación. Michael llegó a la mansión Maxwell con un sobre grueso en sus manos. Fue conducido inmediatamente a la oficina de Richard, donde el empresario esperaba ansiosamente. Richard, hemos reunido toda la información disponible. No hay duda de que Valeria fue encontrada en un parque hace 17 años y llevada a un orfanato. Todos los registros confirman esta historia. El collar que lleva puesto es la única conexión con su pasado, dijo Michael, entregándole el sobre a Richard. Richard abrió el sobre con manos temblorosas, hojeando los documentos meticulosamente. Cada detalle coincidía con la escasa información que tenía sobre la desaparición de su hija. Sabía que necesitaba hablar con Valeria de inmediato. Gracias, Michael. Ahora necesito hablar con ella, dijo Richard, levantándose de su silla. Valeria estaba en la cocina, terminando de organizar los utensilios, cuando James la llamó para que fuera a la oficina de Richard. Nerviosa, se dirigió al lugar, sin saber qué esperar. Al entrar en la oficina, encontró a Richard sentado detrás de su escritorio con una mirada seria pero amable. Él la invitó a sentarse frente a él. Valeria, necesito hablar contigo. Sobre algo muy importante. Comenzó Richard, tratando de mantener la voz firme. ¿Alguna vez te has preguntado sobre tu pasado? ¿Sobre quiénes son tus padres? Valeria asintió, con curiosidad y ansiedad brillando en sus ojos. Sí, señor. Siempre he querido saberlo. Pero nunca tuve ninguna pista más allá de este collar. Richard tomó una profunda respiración antes de continuar. Este collar pertenecía a mi hija, quien desapareció hace 17 años. La información que tenemos sobre ti coincide con su desaparición. Creo que existe la posibilidad de que seas mi hija. Valeria permaneció en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. La idea era tanto emocionante como aterradora. ¿Estás diciendo que podría ser tu hija? Sí, Valeria, pero necesitamos estar seguros.
Me gustaría que hiciéramos una prueba de ADN para confirmar la paternidad. Eso nos dará una respuesta definitiva. Valeria sintió una mezcla de emociones. Esperanza, miedo, incredulidad. Claro, señor. Haré la prueba. Richard sonrió, aliviado por la respuesta positiva. Muy bien. Organizaré todo. Quiero que sepas que, independientemente del resultado, eres muy importante para nosotros aquí. Al día siguiente, Rachel y Valeria fueron a un laboratorio especializado para realizar la prueba de ADN. El procedimiento fue rápido, pero la espera de los resultados parecía eterna. Durante esos días, Rachel trató de mantener la normalidad en la mansión, pero la tensión era palpable. Mientras esperaba los resultados, Rachel observaba a Valeria con una mezcla de esperanza y aprensión. Veía en sus rasgos los de su hija perdida y no podía quitarse la idea de que el destino finalmente los había reunido. Valeria, por su parte, se sentía dividida. La posibilidad de descubrir su verdadero origen era tanto emocionante como aterradora. Se preguntaba cómo sería su vida si Rachel resultara ser su padre y cómo eso cambiaría todo a su alrededor. En la mansión Maxwell, el ambiente estaba cargado de expectación. James observaba todo desde lejos, desconfiado de los cambios que esto podría traer. Sabía que confirmar la paternidad de Valeria podría alterar drásticamente la dinámica en la casa y posiblemente amenazar su posición. Los días siguientes fueron pura ansiedad para todos. Rachel y Valeria intentaron mantener la rutina, pero la espera del resultado de la prueba de ADN se cernía sobre ellos como una sombra. Cada llamada telefónica, cada golpe en la puerta hacía que el corazón de Rachel se acelerara. Finalmente, llegó el día de la revelación. El laboratorio llamó para informar que los resultados estaban listos. Richard y Valeria fueron juntos a recoger el sobre que contenía la respuesta a la pregunta que los atormentaba. De regreso en la mansión, en la oficina de Richard, abrieron el sobre con manos temblorosas, pero aún no leyeron el resultado. El momento de la verdad estaba a punto de llegar, y ambos sabían que, independientemente de lo que estuviera escrito en ese papel, sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Richard y Valeria estaban sentados frente al escritorio con el sobre que contenía el resultado de la prueba de ADN entre ellos. Las manos de Richard temblaban mientras sostenía el sobre, y Valeria podía sentir la tensión en el aire. El momento de la verdad había llegado. Abrámoslo juntos, dijo Richard, su voz temblando pero llena de determinación. Valeria asintió, tratando de contener la ansiedad que burbujeaba dentro de ella. Con un gesto cuidadoso, Richard abrió el sobre y sacó el documento. Sus ojos escanearon las palabras impresas y sintió que el mundo se detenía. Por un momento. Valeria, comenzó Richard, su voz ahogada por la emoción. El resultado es positivo. Yo soy tu padre. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Valeria miró a Richard, tratando de comprender la magnitud de esta revelación. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro mientras intentaba encontrar las palabras. Eres mi hija, repitió Richard, con la voz ahora llena de emoción. Abrió los brazos y Valeria corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. Ambos estaban llorando, envueltos en una mezcla de alivio y alegría. Finalmente encontré a mi familia, susurró Valeria, sintiéndose completa por primera vez en su vida. Richard sostuvo el rostro de Valeria entre sus manos, con los ojos llenos de lágrimas. Tenemos mucho tiempo que recuperar, pero prometo que lo haremos juntos. La noticia se extendió rápidamente por toda la mansión, y Margot, la esposa de Richard, fue la siguiente en enterarse. Cuando Richard le contó sobre la confirmación, Margot se quedó paralizada por un momento antes de estallar en lágrimas de alegría. Mi hija, nuestra hija, dijo Margot, corriendo para abrazar a Valeria. No puedo creer que finalmente la encontramos. El abrazo de Margot fue cálido y acogedor, llenando un vacío que Valeria siempre había sentido. Ahora tenía una madre, alguien que la amaba profundamente y estaba allí para abrazarla con el corazón abierto. La alegría se apoderó de la mansión Maxwell. Los empleados, que habían observado los cambios con curiosidad y aprensión, ahora se unieron a la celebración familiar.
James, el mayordomo, observaba desde la distancia, tratando de ocultar sus verdaderos sentimientos sobre la situación. Valeria comenzó a integrarse más profundamente en la vida familiar de los Maxwell. Richard y Margot la incluían en todos los aspectos de la vida familiar, desde cenas íntimas hasta discusiones sobre los negocios familiares. La transición no fue fácil para Valeria, pero el apoyo incondicional de sus padres hizo que todo fuera más llevadero. Richard, a su vez, estaba decidido a enseñarle a Valeria todo lo que sabía sobre el negocio familiar. Sabía que sería un desafío, pero también creía que Valeria tenía la fuerza y la determinación necesarias para sobresalir. Quiero que sepas, Valeria, dijo Richard en una de sus conversaciones, que estoy aquí para apoyarte en cada paso del camino. Eres parte de esta familia y juntos construiremos un futuro brillante. Valeria asintió, sintiéndose agradecida y motivada. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero también estaba ansiosa por aprender y crecer. Con Richard y Margot a su lado, se sentía lista para enfrentar cualquier obstáculo. Mientras tanto, James observaba todo con creciente inquietud. Sabía que la presencia de Valeria cambiaría muchas cosas en la dinámica familiar de los Maxwell y, en consecuencia, su propia posición en la casa. Su descontento comenzó a crecer y no pudo evitar sentir un toque de envidia y miedo sobre el futuro. Las semanas siguientes a la revelación fueron un torbellino de emociones y nuevas rutinas para Valeria. Se estaba adaptando gradualmente a la vida como miembro de la familia Maxwell, participando en actividades diarias y aprendiendo sobre el negocio familiar. La mansión, que antes era un lugar de trabajo, ahora se transformaba en un verdadero hogar para ella. Una noche, durante una cena tranquila, Richard y Valeria estaban hablando sobre su infancia. Margot ya se había retirado, dejando a padre e hija para profundizar su vínculo. Valeria, hay algo que siempre he querido saber, comenzó Richard, dejando a un lado el tenedor. ¿Recuerdas algo del día en que te encontraron? ¿Algún recuerdo que pueda ayudarnos a entender mejor lo que pasó? Valeria frunció el ceño, tratando de acceder a los recuerdos vagos y fragmentados de su infancia. Era muy pequeña, pero hay algo que nunca olvidé, dijo lentamente. Recuerdo a un hombre. Me llevó al parque. No puedo ver su rostro claramente, pero recuerdo que estaba nervioso. Me dijo que me quedara allí, que alguien vendría a recogerme. Richard permaneció pensativo, su corazón doliendo al pensar en su pequeña hija dejada sola en un parque. Ese hombre. ¿Recuerdas algo más sobre él? ¿Alguna característica? ¿Algo que pueda ayudarnos a identificarlo? Valeria sacudió la cabeza. No mucho. Solo que estaba nervioso y parecía tener prisa. Creo que llevaba un sombrero, pero todo es muy borroso. Richard tomó la mano de Valeria, con determinación formándose en sus ojos. Eso ya es algo. Vamos a averiguar quién es y qué pasó realmente. Contactaré de nuevo a Michael y le pediré que investigue más a fondo. Al día siguiente, Richard contactó a Michael, explicándole la nueva información que Valeria había revelado. Michael, siempre meticuloso, aseguró que dedicaría todos los recursos necesarios para seguir esta nueva pista. Reabriré la investigación con un enfoque en esa descripción, Richard. Verificaremos registros, testigos y a cualquier persona que pueda recordar algo sobre ese día en el parque, dijo Michael, anotando todos los detalles que Richard compartió. Mientras tanto, en la mansión, Valeria sentía una mezcla de alivio y ansiedad. Alivio por finalmente compartir sus recuerdos y tener el apoyo de Richard, pero también ansiedad por lo que estas investigaciones podrían revelar. James observaba los movimientos con creciente preocupación, sus pensamientos turbios y llenos de incertidumbre sobre su futuro en la casa. La investigación de Michael comenzó a dar frutos rápidamente. Entrevistó a antiguos empleados del orfanato y residentes de la zona cercana al parque donde Valeria fue encontrada. Poco a poco, fragmentos de información comenzaron a encajar, formando una imagen más clara pero aún incompleta. Una tarde, Richard recibió una llamada de Michael. Richard, tengo noticias. Logré encontrar a un testigo que recuerda a un hombre dejando a una niña en el parque. En ese momento, no pudo ver muchos detalles,
pero confirmó que el hombre llevaba un sombrero y parecía estar apurado. Richard sintió una mezcla de esperanza e inquietud. Eso es bueno, Michael. Sigue investigando. Necesitamos saber quién era y por qué dejó a mi hija allí. Michael estuvo de acuerdo y prometió seguir todas las pistas. Mientras tanto, Richard decidió que era hora de compartir esta noticia con Valeria. La llamó a su oficina y juntos revisaron los nuevos hallazgos, haciendo progresos. Valeria, cada pequeño detalle nos acerca a la verdad, dijo Richard, sosteniéndola de la mano con afecto. Descubriremos quién hizo esto y por qué. Mereces saber toda la verdad. Valeria sintió una ola de gratitud y determinación. Gracias, papá. Sé que descubriremos la verdad juntos. A medida que avanzaba la investigación, Valeria y Richard se preparaban para enfrentar cualquier revelación que pudiera surgir. Unidos en la búsqueda de la verdad, sabían que, independientemente de lo que descubrieran, lo enfrentarían juntos, fortaleciendo aún más el vínculo que ahora compartían. Mientras la investigación continuaba, la dinámica en la mansión Maxwell comenzó a cambiar. Valeria, ahora reconocida como la hija legítima de Richard, se integraba cada vez más en la vida y los negocios familiares. Margot la recibía con los brazos abiertos, y la presencia de Valeria traía nueva alegría al hogar. Sin embargo, no todos compartían ese entusiasmo. James, el mayordomo de toda la vida, comenzó a mostrar signos de descontento. Su expresión, antes impasible, ahora revelaba una tensión constante. Observaba a Valeria con una mezcla de desconfianza y resentimiento. Con cada nueva responsabilidad que asumía en el negocio familiar, la inquietud de James crecía. Un día, Richard notó el cambio en el comportamiento de James. El mayordomo era más brusco e impaciente, especialmente con Valeria. Richard decidió que era momento de una conversación franca. James, ¿podemos hablar? Llamó Richard al mayordomo a su oficina. James entró, manteniendo su postura rígida. Sí, señor Maxwell. ¿En qué puedo ayudarle? Richard lo observó por un momento antes de hablar. He notado que has estado diferente desde que Valeria se unió a nosotros. Me gustaría saber si algo te molesta. James dudó, pero su expresión se endureció. Señor Maxwell, he servido a esta familia durante más de 30 años. Siempre he considerado que mi lealtad es incuestionable. Pero con la llegada de Valeria, parece que todo ha cambiado. Richard frunció el ceño. James, Valeria es mi hija. Tiene todo el derecho de estar aquí y de formar parte del negocio familiar. Si algo más te molesta, necesito que seas sincero conmigo. James sacudió la cabeza, evitando la mirada de Richard. Nada, señor. Solo me estoy adaptando a los cambios. Richard no estaba completamente convencido, pero decidió no presionar más. En ese momento, sin embargo, sabía que había algo más profundo en juego. James siempre había sido un pilar de confianza, pero su actitud reciente levantaba sospechas. Mientras tanto, Michael continuaba con la investigación. Estaba decidido a descubrir cualquier conexión entre el hombre que dejó a Valeria en el parque y cualquier otra persona que pudiera estar involucrada. Richard mantenía un contacto frecuente con el detective, esperando ansiosamente nueva información. La tensión en la mansión Maxwell era palpable. James, sintiendo su puesto amenazado, comenzó a actuar de manera más errática. Errores pequeños en sus tareas diarias, comentarios sarcásticos y miradas furtivas se volvieron frecuentes. Valeria, aunque notaba el comportamiento del mayordomo, se mantenía enfocada en sus responsabilidades. Determinada a no dejar que nada afectara su nueva vida. Richard sabía que la verdad sobre el pasado de Valeria estaba cada vez más cerca. También sabía que necesitaba estar alerta a cualquier señal de traición dentro de su propia casa. La verdadera naturaleza de James estaba comenzando a revelarse, y Richard estaba decidido a proteger a su familia a toda costa. Después de algunas semanas de investigaciones, Michael llamó a Richard con un tono urgente. Richard, necesitamos reunirnos. He descubierto algo importante sobre el hombre que dejó a Valeria en el parque. Richard sintió un escalofrío recorrer su espalda. Voy en camino,
Michael. En la oficina del detective, Michael presentó un dossier detallado. Richard, mis investigaciones llevaron a un descubrimiento perturbador. El hombre que dejó a Valeria en el parque hace 17 años no era otro que James, el mayordomo. Richard se quedó atónito. James. Eso es increíble. ¿Tienes pruebas de esto? Michael asintió y le entregó a Richard una serie de documentos y fotografías. Los testigos finalmente confirman la identidad del hombre y los registros antiguos muestran conexiones sospechosas entre James y los eventos relacionados con la desaparición de tu hija. De vuelta en la mansión, Richard sintió una mezcla de rabia y traición. Llamó a James a su oficina, sosteniendo las pruebas con manos temblorosas. James, necesitamos hablar ahora, dijo Richard con firmeza. James entró, manteniendo una fachada de calma, pero Richard podía ver el nerviosismo en sus ojos. Sí, señor Maxwell, ¿en qué puedo ayudar? Richard arrojó las pruebas sobre la mesa entre ellos. Explícame esto, James. Explícame cómo pudiste hacerle esto a mi familia. James miró los documentos y el color se le fue de la cara. Señor Maxwell, puedo explicar. No hay explicación que justifique lo que hiciste, gritó Richard, su ira desbordándose. Te llevaste a mi hija, la dejaste sola en un parque. ¿Por qué? James finalmente se derrumbó, sus defensas desmoronándose. Estaba desesperado cuando supe que nacía su hija. Temía perder mi puesto aquí. Siempre pensé que sin herederos, me dejarías todo a mí. Hice algo terrible. Y lo lamento todos los días. Richard miró a James con dolor y furia mezclados en su expresión. Destruiste nuestras vidas, James. Yo confié en ti. Perdóname, señor Richard. No lo hice con malas intenciones, dijo James. Richard, con un torbellino de emociones, sabiendo toda la verdad, decidió llamar a su abogado para que fueran juntos a una comisaría. Richard y su abogado, el Dr. Stevens, reunieron todas las pruebas contra James y se dirigieron a la comisaría. El peso de las recientes revelaciones seguía fresco en sus mentes, pero Richard sabía que ya no podía retrasar más la búsqueda de justicia. En la comisaría, fueron recibidos por el inspector jefe Harris, un hombre de apariencia severa pero justa. El Dr. Stevens presentó los documentos y pruebas que incriminaban a James. Inspector Harris, tenemos pruebas contundentes de que James, el mayordomo de la familia Maxwell, fue responsable de la desaparición de la hija del señor Richard hace 17 años, explicó el Dr. Stevens, entregando el dossier al inspector. El inspector hojeó los documentos, examinando fotos, testimonios y registros. Su expresión se endureció al comprender la gravedad del caso. Estas son acusaciones muy serias. Procederemos con el arresto de inmediato. Necesito que el señor Maxwell esté preparado para formalizar la denuncia. Estoy listo para hacer lo que sea necesario, respondió Richard con determinación inquebrantable en su voz. De vuelta en la mansión, la tensión era palpable. James estaba visiblemente nervioso, consciente de que algo estaba a punto de suceder cuando llegara la policía. Trataba de mantener la compostura, pero sus ojos traicionaban su creciente miedo. Señor James, queda arrestado por la sustracción de la hija del señor Maxwell, anunció el inspector Harris. Tiene derecho a permanecer en silencio, pero todo lo que diga puede y será usado en su contra en el tribunal. James no resistió el arresto. Las esposas en sus muñecas parecían sellar su destino. Mientras lo conducían al patrullero, miró a Richard con ojos arrepentidos y temerosos. Richard, lo siento mucho, balbuceó James. Pensé que estaba protegiendo mi futuro, pero terminé destruyendo el tuyo. Hice esto porque temía perder mi lugar aquí, mi sustento. Cuando nació tu hija, supe que todo cambiaría. Actué por desesperación, no por malicia. Richard se mantuvo firme, aunque las palabras de James tocaron una parte de su compasión. James, tu desesperación no justifica lo que hiciste. Destruiste nuestras vidas. Ahora se hará justicia. En la comisaría, James fue interrogado formalmente y confesó sus crímenes en detalle, explicando sus motivaciones y el miedo que lo llevó a actuar de manera tan cruel.
Sus confesiones fueron registradas y fue trasladado a prisión, donde esperaría el juicio. Richard regresó a casa con una mezcla de alivio y tristeza. La traición de alguien en quien confiaba profundamente dejó una cicatriz dolorosa, pero también había una sensación de justicia restaurada. Valeria, al enterarse del arresto de James, sintió un torrente de emociones. La verdad finalmente había salido a la luz, pero el camino hacia ella había estado lleno de dolor y revelaciones amargas. Esa noche, Richard, Margot y Valeria se reunieron en la sala, abrazándose y encontrando consuelo en la presencia del otro. La mansión Maxwell, que durante tanto tiempo había albergado secretos y traiciones, ahora comenzaba a transformarse en un verdadero hogar donde la verdad y el amor prevalecían. Sigamos adelante, dijo Richard, mirando a su esposa e hija juntas como una familia. Nada nos separará de nuevo. La prisión de James marcó el fin de un capítulo oscuro en la vida de la familia Maxwell. Con la verdad finalmente revelada y la justicia hecha, Richard, Margot y Valeria estaban decididos a avanzar y recuperar el tiempo perdido. La atmósfera en la mansión comenzó a cambiar, pasando de una constante tensión a una de esperanza y renovación. En los días que siguieron, Richard decidió pasar más tiempo con su familia. Redujo sus horas de trabajo, delegando más responsabilidades a sus ejecutivos de confianza. Valeria, por su parte, continuó integrándose en el negocio familiar, pero ahora con un nuevo propósito: fortalecer los lazos familiares. Cada mañana, la familia se reunía para desayunar. Un momento que rara vez compartían antes debido a los horarios ocupados. Las conversaciones eran ligeras y llenas de risas, con Richard y Margot deleitándose al escuchar las historias de la infancia de Valeria en el orfanato y sus sueños para el futuro. Quiero aprender todo sobre el negocio familiar, papá, dijo Valeria una mañana. Pero también quiero que tengamos tiempo para conocernos mejor. Richard sonrió, conmovido por la sinceridad de su hija. Por supuesto, querida. Vamos a equilibrar todo. Quiero que te sientas parte de cada aspecto de nuestras vidas. Las tardes se solían pasar en el jardín de la mansión, donde Valeria y Margot cuidaban las flores y planeaban nuevos macizos de flores. El jardín, que siempre había sido hermoso, ahora florecía como nunca antes, reflejando la nueva energía de la familia. Este lugar es más hermoso cada día, comentó Margot mientras plantaba nuevas flores junto a Valeria. Y siento que es un reflejo de lo que estamos construyendo juntas. Valeria sonrió, sintiéndose verdaderamente en casa. Estoy tan feliz de estar aquí con ustedes. Nunca pensé que encontraría a mi familia y, además, tanto amor. Por la noche, la familia se reunía en la sala para ver películas, jugar a juegos de mesa o simplemente charlar. Richard y Margot compartían historias de su juventud y Valeria disfrutaba escuchando cada detalle, sintiéndose cada día más conectada con sus padres. En uno de esos momentos, Richard hizo una sugerencia que trajo lágrimas a los ojos de todos. Hagamos un viaje familiar. Algo que siempre hemos querido hacer pero que nunca hemos tenido la oportunidad. Margot aceptó de inmediato. Eso sería maravilloso. Podemos ir a algún lugar especial donde podamos crear nuevos recuerdos. Valeria estaba entusiasmada con la idea. Me encantaría que pudiéramos explorar nuevos lugares y disfrutar cada momento juntos. Con el viaje planeado, la familia comenzó a organizar cada detalle. La anticipación de nuevas aventuras juntas trajo una alegría adicional a la mansión Maxwell. La planificación del viaje fue tan emocionante como el propio viaje, y cada miembro de la familia contribuyó con ideas y deseos. La mansión Maxwell, una vez marcada por secretos y tensiones, ahora resonaba con risas y amor. Los pasillos que habían sido testigos de años de soledad y tristeza ahora vibraban con vida y felicidad. El doloroso pasado estaba siendo reemplazado por un presente lleno de promesas y un futuro lleno de esperanza. Estamos construyendo algo maravilloso aquí, dijo Richard, sosteniendo las manos de Margot y Valeria mientras miraban el jardín iluminado por la luna. Un hogar lleno de amor y alegría. Valeria miró a sus padres con gratitud. Y estoy muy agradecida de estar aquí con ustedes. Hagamos que cada día cuente con esa promesa. La familia Maxwell se preparaba para un futuro brillante.
unidos por el amor y decididos a aprovechar cada momento juntos. La mansión, ahora un verdadero hogar, era un símbolo de resiliencia y de la capacidad de transformar el dolor en felicidad, mostrando que juntos podían superar cualquier desafío y construir una vida llena de alegría y esperanza. Sinceramente espero que hayas disfrutado la historia. Estoy seguro de que el próximo video que aparezca en tu pantalla también te conmoverá. No olvides suscribirte al canal, darle un me gusta y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos.